¿Y arranca o no arranca? Arranca, arranca, tranqui que arranca. Acá estamos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos comenzando que vuelvan las ideas en esta jornada de martes, en este episodio martes. Hasta las 6, ya saben, compartimos muchas historias. Nos estábamos terminando de acomodar. Viste, algunos que llegamos medio hasta ahí, Justeli. No suele pasar, pero hay días y días. Porque la vida va y bueno, entonces hay que terminar de hacer la mudanza, digamos, ¿no? ¿Qué dice la Barrola, Luispa? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Néstor, querido. ¿Qué dice Pablo, Luispa? ¿Cómo están? A Radiche le tocó de vuelta la renga, ¿no? Le tocó la renga, sí. A ver, Qué se la quilombos busca, lindos que tiene, se ¿no? la busca. Le encanta la renga y por supuesto tiene que hacer su laburo. No será Tiene el fin que de semana, trabajar, sí, ¿cómo es? tiene que trabajar en la cobertura del Era recital. sábado, domingo, lunes, martes, sí. No, creo que metió sábado, domingo, martes. ¿Dije bien? El, Sí. el ¿Domingo sábado, el sábado pasé por las inmediaciones del Tomás Aducó. Sí. Reventado de gente, por todo cortado el tránsito. Está todo cortado, sí. Es una sí, movida verdad. muy grande lo que hace este grupo, ¿no? Por supuesto. Y porque además vuelve a tocar en la Claro. ciudad de Buenos Claro. Aires después de mucho tiempo de prohibición, ¿no? Porque le impedían Sí, no tocar había en- otra Claro. razón lógica aparente, Exacto. digamos, ¿no? Respecto de eso. Bueno, aquí estamos, les decíamos, comenzando que vuelvan. No está el mate de Gaby, pero hay algún cafecito, alguna cosa rica que trajo Luispa. Para ustedes es reencuentro. Así Es reencuentro, ¿no? así es. Bueno. Yo decía ayer, Néstor, tendría que haberlo traído ayer, porque uno lo trae Por una cuando vuelve de solidaridad viaje, conmigo. pero me olvidé, no, Sí. me Ah, olvidé. yo pensé que era por No, solidaridad. de ninguna manera, Jamás. y me daba bronca, de hecho, que A vos todos nos dio comas. No, de hecho, también le guardamos a los que no están hoy, ¿no? A todos nos dio un poquito de bronca. Bueno, ahí vamos a la agenda, che, que hay muchas cosas para repasar. Yo tengo la sensación siempre que en estos tiempos de tanta información, de sobreinformación, y sobre todo audiencia como la de que vuelvan, puede haber algún que otro colado, alguna colada, pero la audiencia de que vuelvan y de la 530 en general tiene más o menos la data. Puede pasar algo último momento, y entonces hay una confianza en que ese último momento lo matiza la gente de la 530 de una manera que compartimos. Puede haber una información, por supuesto, a eso nos dedicamos, una información quizá que aportamos como novedad, pero en términos generales en estos momentos medio que todo ya se sabe o se intuye o más o menos la gente está clara. Y que sin embargo lo interesante es, bueno, a ver qué miradas compartimos sobre lo que nos pasa, no solamente el qué miramos, sino cómo lo hacemos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos las cosas que por ahí, insisto, o sobre las que ya estamos informadas o informados. Tratando de hacerle un poco de honor a eso, Ujú. enseguida vamos a hablar sobre la reunión del Partido Justicialista y ampliado. Así es. Enseguida vamos a hablar de la sesión de mañana en diputados que pinta importante. Y son de las noticias políticas más importantes Sí. de estas horas, más allá de que de la reunión de hoy no salieron grandes definiciones, pero es un hecho en sí mismo que se hayan vuelto a juntar los principales referentes de los espacios políticos que integran el Partido Justicialista. Así es. Es correcto, podemos definirlo Sí. de esa manera, ¿no? Son espacios políticos dentro de un mismo partido, marchando hacia la unidad. Me parece a mí que ya claramente, decididamente, pero con algunos temas a resolver que vamos a repasar. Y la reunión de mañana en el Congreso, la gran pregunta es si va a haber quórum, ¿no? Claro. Sobre todo por la idea de una parte de la oposición de incluir el tema retenciones en el temario, que bueno, genera algo de ruido, ¿no? Así que veremos. Bueno, está el tema YPF, muy interesante también cómo va evolucionando esa charla, porque nos lleva de vuelta a cómo fue el proceso de privatización, de qué manera en un momento se conjugaron la Constitución Nacional, los intereses soberanos y un estatuto de una empresa privada, digamos, que se había gestado de esa manera para evitar la reestatización. Bueno, de todo eso vamos a hablar.
Me llama mucho la atención que hace frío, me parece ya huelga decirlo, pero que hay en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores muchas personas sin luz. Sí, cosa en el barrio nuestro, no sé Sí. si a vos te tocó, ayer tuvimos corte de por luz. suerte no, pero en los alrededores lo vi cuando volví a casa tarde. Claro, el uso de los aire acondicionados, hay Así una es. demanda energética mayor a otros momentos. Claro, que quizás ahora es más habitual calefaccionarse con dispositivos eléctricos, Sí, digamos, ¿no? Antes, sí, no, antes puro gas. De todas maneras, hace muy poquito logré reparar la estufa, me querían cobrar solo para mirarla de lejos, como 90 lucas. Entonces anduve bastante con las hornallas prendidas, que hace un montón que se hacía en la casa de mi vieja. Claro, eso es no, a la peligroso. noche no, Luispa. Pablo, nos escucha gente, No, te a la pido noche por no, favor para que- prender un poquito y poner las manitos así que vaya calentando, no, por favor. Bueno, pero ¿por qué toda esta introducción? Hoy escuché la entrevista muy interesante, se las recomiendo. Estuvo Juan Monteverde aquí en la 530, en el programa de Daniel Tonietti, bien temprano. Como siempre, muy interesante la charla, el abordaje, ¿no? de una de las noticias de estos días, el resultado de la provincia de Santa Fe, y el personaje en particular, que viene tomando carrera hace bastante, y viene tomando carrera no solo por lo que propone, vuelvo a esto, sino cómo lo propone. Tiene un modo de hablar Monteverde. ¿Esto resuelve toda la política? No. Pero en estos tiempos me parece que es un dato. Y además estaba además de Daniel, Irina, el profe Viñeski, Jorge Duarte, es decir, por supuesto, se me fue el nombre de la compañera que hace economía, malísima mía, mil disculpas. Es la edad, no es que no le dé importancia, son o atenciones diversas, digamos, o energía puesta en otro lado. El alemán, ¿no? Como dice No, Alzheimer. yo me doy cuenta cuando pongo la energía mucho en otro lado, me empiezo a costar retener algunas cosas. Ya me voy a acordar. Y la verdad es que la charla fue muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque convive con otra cosa que nos seguimos preguntando, hasta dónde darle bolilla, y es parte de caer en la trampa, y hasta dónde entender que es algo que nos está pasando y grave, que es la violencia presidencial, el modo en que el presidente Milei se refiere a personalidades, a formadores de opinión. Yo creo que no tiene que ver con el periodismo, tiene más que ver con eso, con formadores de opinión. Y entonces, aparece todo lo que ocurrió el fin de semana y en las últimas horas con Mario O'Donnell, un par de mensajes terribles. Ujú. Encima, además, Milei reposteando, porque ya es como si fuera un... ¿tenemos el testimonio? Perdón, no. Tenemos, tenemos una recopilación de ¿lo los recuperamos? distintos Pensé que no lo insultos, teníamos. Bueno. que estuvo haciendo el presidente Javier Milei en las últimas horas, que es una muestra, apenas una muestra de cómo está refiriéndose, cómo está tratando no solo a periodistas, sino también a políticos, a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires en particular. Bueno, ¿no? ahora se suma Santiago Oría, que es una suerte como el productor audiovisual. Un cineasta que no hace cine, sería. Rentado por todos nosotros, que conforma piezas audiovisuales épicas para Javier Milei y que hizo un descargo terrible respecto de O'Donnell. ¿Por qué lo menciono? Porque no es solamente Milei con lo que vamos a escuchar, es Milei dando la orden, tácita o no, respecto de qué es lo que hay que hacer, cuál es el modus. Valentina Castro, gracias, me iba a morir si no resolvíamos esto, perdón Valentina, la compañera que trabaja también con Daniel a la mañana. Entonces evidentemente hay una decisión de utilizar esto, no sé, para llevarse la marca o para mandar un mensaje. Vamos a escucharlo primero. El trabajo lo hizo, la compilación la hizo Nico Lacaba, y la verdad es que yo sé que ya lo escucharon por separado, pero cuando lo escuchan todo junto, ahí me parece que cobramos dimensión de que acá hay algo decidido, y que nosotros nos debatimos entre si caer en la trampa o alertarnos sobre el tema. Quizá haya algo en el medio, pero lo más interesante es que nos lleva a preguntarnos cómo se rebate esto, ¿no? Ahí vamos a eso, vamos a escuchar el resumen, dale. El otro sorete, ¿no? Que mandó a recortar el Zócalo, ¿no? El pedazo de mierda ese. Diga, el pedazo de mierda ese. Pero bueno, eso es lo que nosotros enfrentamos, ¿no? Digamos, un conjunto de soretes, llamar la atención quedando como un pelotudo, digamos, como la imbécil del Telepase. Pero no están Digo, como la imbécil de Telepase. Esa fue genial. Porque ese imbécil se queja de que no le doy una nota. ¿Cómo le voy a dar la nota, digo, a una persona que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que no sé, digamos, o sea, pero digamos, a un primate así no le puedo dar una nota? Está bien.
Digo, demostró que es menos que un primate. Yo creo que van a yo quedar. creo que un primate se ofende si la comparás con esa persona. O digamos la mierda humana de Marcelo Bonelli, que cada vez que tengo una negociación con el Fondo Monetario Internacional dice que lo voy a echar a Toto Caputo, lo volvió a hacer ahora. La mierda de Bonelli hizo esa misma mentira, la hizo cuando estábamos digamos negociando la última parte del acuerdo con el fondo. Siempre se equivoca para el mismo lado, ese mierda humana, sorete mal cagado. Cuidado. Quedó claro, ¿no? Lo que pienso de Bonelli. Estupidolini, o sea, Tontolini, Bobalini, Pautolini, Merdolini. Sí, Hay más, hay un montón. Sí, hay un montón. La mierda humana de Joaquín Morales Solá, la mierda esa. Digo que es alguien que sistemáticamente sostuvo todas estas mentiras. Porque digamos, ese sorete es un sorete de nicho. Me parece bárbaro, es una época de despertar. Pero, ¿me entendés? O sea, todavía estoy esperando que ese sorete pida perdón. Bueno, Javier Milei el fin de semana, insisto, le pueden agregar lo de Mario O'Donnell de estas horas. Y escuchado así, de esta manera, uno se da cuenta que hay una decisión política de generar algo en la sociedad y en las agendas. Del otro lado aparecen otras maneras, otros modos de la política. Por eso quería rescatar lo de Juan Monteverde de hoy. Aviso para que no estoy diciendo que Juan Monteverde sea el próximo candidato a presidente ni nada que se le parezca. Estoy tratando de comparar maneras de habitar la política. Y entonces aparece Juan Monteverde hoy en el programa de Daniel Teñetti con alguna de estas definiciones, pero presten la atención a lo que dice, pero también a cómo lo dice. Gobierna el mismo frente hace 40 años, de la vuelta de la democracia, se alternan en el poder socialistas y radicales, y hacía 30 que la oposición no ganaba una elección. Por eso tiene una significación para nuestra ciudad enorme, porque se rompió esa idea de que parecía que solamente había una fuerza capaz de gobernar la ciudad, y después la significación en términos nacionales. Para mí es un orgullo que la ciudad de Rosario, la segunda ciudad de la Argentina, sea la primera en ponerle un freno al modelo de Milei, porque ellos, después de la victoria en la ciudad de Buenos Aires, el propio presidente dijo, ahora la tarea es pintar de violeta todas las ciudades y todo el país. Lamento informarle que llegó hasta Rosario y en Rosario le pusimos... En Rosario no sucedió. Bueno, ahí estaba, ¿no? La valoración que hacía de las distintas maneras, de las distintas representaciones políticas previas en la provincia de Santa Fe, Rosario en particular, y lo que genera Rosario y ese final. Insisto, es el qué y el cómo. Siguió diciendo después Juan Monteverde en Siempre Soy, aquí en la 530. En Argentina no hay un proceso de derechización de la sociedad, no. Que no es que nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca, no es eso. No es un proceso ideológico, sino que es un proceso de crisis de representación política. Y esto que parece una distinción de diagnóstico es fundamental para ver qué hacemos en la práctica. Entonces, y creo que estos números de la cantidad de gente que nos fue a votar, lo que muestra es que hay una mayoría que no se siente representada. Bien, ahí hablando específicamente respecto a qué es lo que pasa con la representación política, y ahí vamos. ¿Qué cosas nos movilizan, ¿no? A esta altura la política va a estar preguntándose eso y algunos intuyen alguna respuesta. ¿Qué nos moviliza? ¿Qué nos moviliza incluso más allá de lo que de nuestro propio coto de pensamiento? Evidentemente el gobierno de Javier Milei entendió muy rápido qué cosas movilizaba y entonces va con esta pulsión violenta porque sabe que hay enojo en la sociedad y porque genera algún tipo de emocionalidad y pesca bien, casi que te dirías pescar en la pecera respecto a todo lo que nos ha pasado hacia atrás en algún punto. Y estas formas que evidentemente rechazamos, y no rechazamos solamente un espacio de la sociedad. Cuando se le insulta a Joaquín Morales Solá, por ejemplo, o a Marcelo Bonelli, o al propio Tenemo, o a Mario O'Donnell, seguro que excede al propio peronismo. Lo charlaba con Julieta Weisgold, una colega especialista en comunicación política, muy interesante, síganla en redes si pueden. Seguramente aglutina a otros, genera rechazos mucho más amplios de lo que después vamos a votar, ¿no? Es decir, hay algo que congrega el repudio a esa manera del presidente, seguro que nuclea a sectores un poco más amplios. Ahora, alcanza para movilizar el rechazo a Milei, alcanza para movilizar todo lo que hay que movilizar en términos de construir una alternativa distinta. No sé si que se parezca a Monteverde en Santa Fe y en Formosa será otra cosa y en Córdoba será otra y en la ciudad de Buenos Aires distinta. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿no? Si el rechazo al modo de Milei, a lo que Milei representa,
es suficiente para movilizar y que eso sea una expresión político-electoral eficaz? Sí, es la pregunta del millón. Me parece que tiene la respuesta es difícil, digamos, o en todo caso no es única, es multicausal, tiene varias aristas. Lo que yo creo en principio, y entendiendo que cuando hablas de movilización no es únicamente de movilizarse a un lugar determinado, sino de movilizarse políticamente, que aparezca la pulsión de accionar política. En política. ¿Pasó exacto. con Cristina? Pasó con Cristina. Primero, para mí hay que identificar claramente que venimos de una crisis política muy importante, ¿no? Crisis de representación en primer lugar, y de representación desde espacios políticos que prometían una cosa y que no estuvieron a la altura de, mantener, porque en algún momento se consiguió, entonces, de mantener esas conquistas o de garantizar esas conquistas en el tiempo e ir mejorando e ir avanzando, como ha ocurrido en distintos países de América Latina conducidos por gobiernos progresistas, ¿no? En determinado momento, esas promesas, eso que se había conseguido se estanca, es lógico que la sociedad pida más, ese más no aparece, incluso a veces se retrocede y esos espacios entran en crisis. Yo creo que la principal convocatoria tiene que ser a participar, ¿no? A participar de la construcción de todo eso. ¿Cómo se hace? Bueno, es parte de las preguntas difíciles que no tienen una única respuesta. Pero ¿no es un paso posterior participar? Yo creo que es parte de lo mismo, porque si no, uno está esperando todo el tiempo que alguien venga, sea una persona, un hombre, una mujer, un espacio político determinado, que te diga la cosa es por acá. Y no sé si es tan sencillo, ¿no? Porque uno se queda esperando. Entonces, bueno, hasta que no aparezca esa persona o ese espacio político que nos diga la cosa es por acá, nos vamos a quedar sentados y no vamos a estar movilizados en términos políticos. Por eso yo digo, si aparece una invitación, que creo que es lo que hace Juan Monteverde, y también creo que no es el único, de alguna manera Axel Kicillof también lo está planteando al abrir un tiene espacio. Tiene centralidad político. Monteverde por el resultado, porque estuvo acá hoy. Y tiene una forma, yo coincido con vos, tiene una forma en el decir que es muy inclusiva. Es muy inclusiva. Él viene de una experiencia cooperativa, viene de la militancia universitaria. Bueno, tiene un recorrido que a lo mejor no es el habitual, no es el mismo de los principales políticos de la Argentina, y tiene esa mirada y en el decir esa cosa que invita a participar. No sé bien, tampoco es mi tarea o mi rol de intentar plantear ahora participar a qué, cómo, dónde, en qué espacio, pero yo creo que en la medida en que todos nosotros y nosotras nos sentimos convocados a participar, a construir entre todos juntos eso nuevo, bueno, aparece con más claridad, ¿no? Creo que en el 2001 eso pasó. Y no fue alguien el que lo convocaba. ¿Se acuerdan ustedes? Crisis del 2001, bueno, todo el desastre que tuvo que ver con los asesinatos y demás, pero en paralelo se daba una construcción muy interesante que era la de las asambleas barriales. Por poner un ejemplo, eran asambleas barriales, fábricas recuperadas, un montón de experiencias colectivas que iban gestando algo y que me parece, bueno, que todo ese algo decantó en finalmente lo que planteaba Néstor Kirchner en un primer momento, Cristina Fernández de Kirchner después. El kirchnerismo como espacio, como movimiento político capitalizó todo eso, pero hay una experiencia previa, que es la lucha popular, ¿no? Expresada como se pudo en ese momento, muy desorganizada, con discusiones hasta a veces medio ridículas que se daban en los espacios. Me voy a anotar un matiz, porque quiero escucharlo a Néstor, pero me voy a anotar el matiz con lo que plantea Luis para Néstor. No, también es un matiz, ¿no? Me parece que coincido en general lo que dice Juan Monteverde, pero hay algo que le agregaría. Él dice que él no ve un corrimiento ideológico, en el sentido, dice, no nos fuimos a dormir con la justicia social y nos levantamos con la escuela de Austria. Es verdad, quizá, aunque la escuela de Austria, yo creo que la mayoría no tiene la menor idea de qué es, salvo la etiqueta, pero yo sí creo que hay un corrimiento ideológico que tiene que ver con lo generacional. El espacio en el que nosotros nos formamos políticamente, desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, con los paradigmas que cada uno siguió, eso se terminó. Y la nueva generación, no sé si tiene incorporado la idea de la justicia social como la teníamos nosotros. La verdad que no sé, no quiero decir que todos los jóvenes están en la pavada, estoy muy lejos de pensar eso, porque hay muchos jóvenes que militan en el movimiento feminista, en las organizaciones juveniles, pero hay un gran sector que está fuera de todo eso. O sea, a mí me parece que sí, además de la crisis de representatividad, que es en el fondo lo que impacta, a mí me parece que hay un corrimiento ideológico en una franja generacional
que por una razón obvia, natural, cada vez tienen más peso en el porcentaje de votos. Entonces me parece que ahí hay que trabajar también, porque yo creo que el concepto de justicia social, para el cual el gobierno anterior, el Alberto Fernández, hizo bien poco, eso está deteriorado, y eso hay que recrearlo, no está dado. No es que si vos mejorás la representatividad con un discurso de la justicia social te van a venir todos, porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que es eso. Entonces me parece que ahí hay un matiz. Esto que ustedes están planteando y en lo que podría estar de acuerdo en un 100%, quiero ver si coincidimos en esto, porque cuando uno habla de movilizar, de generar una pulsión de participación, por eso le decía a Luis Pache, pero me parece que es un poco antes, ¿qué porcentaje de la sociedad creen que están en esta conversación? Bueno, ultra minoritario. Entonces, lo que va a hacer la diferencia es lo que logre movilizar a todo ese otro sector de la sociedad, que no sé muy bien si llega a preguntar si estoy politizado o no estoy politizado. Quizás ni siquiera aparece esa pregunta eventualmente. A nosotros nos encanta, a la audiencia le encanta la política, lo discutimos, pero hay un sector, la conversación más grande no es esta. La conversación más grande es otra, pero hay cosas que ocurren en algún momento en nuestra vida compartida que sí logran movilizar y penetrar y generar otro tipo de pulsión de participación a esos otros sectores de la sociedad. En lo personal, a mí me está generando mayor interrogante esa parte de las convocatorias que las reuniones que se puedan estar dando en San Vicente en este momento. Sí, o incluso o incluso en el chat de YouTube de nuestra casa. Claro, por supuesto. En términos de sociedad, nosotros somos una parte chiquita de la sociedad que expresa a un sector, pero por supuesto no es el todo. Yo creo que sí, que está bien lo que vos planteás, es una discusión que nos damos entre pocos, a lo mejor no tan pocos como creemos, pero seguimos siendo pocos en términos numéricos, en términos sociales, pero de todas maneras hay algo interesante que también habría que rescatar, que es que Milei, o todo el mileísmo, el movimiento, incluso esta generación a la que hace referencia Néstor, que está muy bien traerla a la mesa o a la discusión, porque bueno, es parte central del apoyo del gobierno nacional, pero está montado, pongámosle, en algún éxito económico, como puede ser que no hay inflación. Lo que pasa es que hay que analizar qué quiere decir eso. Nosotros lo charlamos todos los días, así que creo que no hace mucha falta detenernos ahí, pero ponele que alguien mira esa foto, la de que no hay inflación. Más allá de eso, de todas formas, los principales postulados del gobierno nacional, y en el pequeño editado de insultos quedó claro, siguen basados en lo que hizo el gobierno anterior, o los gobiernos anteriores, lo que él llama la casta, si querés. Los gobiernos anteriores hicieron absolutamente todo mal, ese es el discurso del gobierno nacional, por eso hay que ir por otro lado. No es un discurso de adhesión, sino que sigue siendo su principal base, su principal fortaleza, sigue siendo en contra de lo anterior. Sí. Tan en contra y tan embarrada la cancha que no permite ver todo lo bueno que hicieron los gobiernos anteriores. Entonces tampoco es que haya otro postulado. Todo lo bueno que hayan hecho, digamos. Bueno, yo creo que los gobiernos kirchneristas hicieron muchísimas cosas. Pensé que te referías a la experiencia inmediata anterior. Pero incluso del gobierno de Alberto Fernández mismo hay un montón de cosas para rescatar, que bueno, la cancha tan embarrada no permite verlo, pero del kirchnerismo también se señalan un montón de cosas que se hicieron mal, y algunas de ellas efectivamente se pueden haber hecho mal, pero eso impide ver todo lo bien que se hizo, que yo creo que es mucho más valioso. Entonces insisto con eso, tampoco es que haya... hay como una confusión general en el aire, me parece a mí, que eso en algún momento va a decantar, porque vos no podés sostener un gobierno o un modelo determinado en base a que los otros gobiernos hicieron todo mal. En algún momento tiene que haber adhesión política real, claro. Y esa adhesión política real no está, sigue primando, me parece a mí, a lo mejor me equivoco, pero sigue primando el rescatar o el poner por delante las equivocaciones que puedan haber tenido los gobiernos anteriores. El otro día dijo algo muy interesante en términos políticos el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, muy interesante al expresarse en contra de la unidad entre la Libertad Avanza y el PRO. Dice, porque él señala, ojo, esto es un fenómeno muy particular, muy puntual que está ocurriendo en este momento. Si nosotros como PRO, como partido, dice Torres, el gobernador de Chubut, nos sumamos efectivamente a esta alianza, lo único que vamos a lograr es que el PRO desaparezca.
hacia algún lado que no sabemos dónde va a terminar, porque nadie tiene claro en qué va a terminar La Libertad Avanza. El PRO expresa una cantidad de valores, de ideas, de las cuales yo estoy absolutamente en la otra punta, pero bueno, es un espacio político, expresa determinados valores políticos, basados en determinados postulados históricos también. Lo de La Libertad Avanza es una masa gelatinosa muy difícil, que además se adecúa al momento. Por eso me parece que es complejo y que, insisto, esa generación a la que apela Néstor, si pudiera convocarse a construir algo nuevo, me parece que efectivamente a lo mejor parte de lo viejo ya no sirve, seguramente mucho de lo viejo que hay que rescatar, pero bueno, va a tener que ser inevitablemente esta generación la que lo construya, ¿no? Hay un elemento, ¿no?, en todo lo que pasó con Cristina y en esa plaza interesante para observar. Hay una pregunta sobre cómo continúa eso, esa pulsión de participación. Por lo menos de mi parte, lo último, creo que el gran desafío de la política en este momento es lograr esa movilización antes de que el quiebre social y económico sea tan fuerte que produzca una tragedia aún mayor. Y que sea eso lo que vuelva a generar algún tipo de moverse, ¿no?, de movilidad. No sé cuán lejos o cuán cerca estamos de eso, pero ojalá que empiecen a aparecer otras cosas. Y a veces no es solamente lo que alguna cabeza lúcida en un escritorio decida en términos de acción política. 4:32. Teníamos ganas de reflexionar un poquito sobre estas cosas que nos están pasando, más allá de la coyuntura, más allá de los temas puntuales de esta jornada. 10 grados 2 décimas la temperatura, un día muy frío, estamos teniendo días muy pero muy fríos, lo cual nos ayuda a pensar también cuán solidarios somos y qué es lo que está ocurriendo con el Estado en momentos en que un sector muy importante de la sociedad lo necesita para pasar estos fríos lo mejor posible. 4:32. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman en cada Atención, gente de Claypole, el sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021, haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web
y en las redes sociales www.accion.coop. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, 4 de la tarde, 38 minutos. En este momento están jugando al fútbol el Real Madrid y la Juventus. Ellos sí juegan al fútbol, ¿no? Sí. Son partidos lindos de ver, ¿no? Sí. Que por supuesto los partidos lindos de ver en este planeta ocurren en el horario de que vuelvan las ideas. Siempre. Están jugando por el Mundial de Clubes y nosotros no le estamos prestando para nada atención. Mientras tanto, todo eso, Luis Pablo Giniger, que volvió al programa después de 2 semanas, cumplió y trajo algunas cositas ricas. Y Charlie Escalante ingresa al estudio, nuestro puestista, nuestro operador técnico, entra al estudio y dice: che, ¿esto es por la Semana de la Dulzura? ¿Está vigente todavía la Semana de la Dulzura? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta cuya respuesta desconocemos. Desconocemos por completo. Él recuerda de su adolescencia que entre el 1 y el 7 de julio se entregaba una golosina a cambio de un beso. Claro, de hecho vino y quiso darnos un beso a cada uno de nosotros. Exactamente, no, a vos, a mí, puntualmente, porque o sea, ni bien vine y dijimos, no, el que trajo fue Luispa, y ahí empezamos a reflexionar. Y por otra parte, ya hablando un poquito más en serio, bueno, hay un debate alrededor de la posible sesión o las posibles sesiones mañana en la Cámara de Diputados. A ver si desarmamos un poquito esa galleta, Sí, Luispa. por lo menos el panorama general. Saben ustedes, hay 2 grandes temas convocados para la sesión de mañana. Creo que 12:30, si no me equivoco, es el horario en el que está citada. Los 2 grandes temas que concentran un apoyo importante de parte de distintos bloques son el financiamiento universitario. Decíamos ayer, es importante porque es un financiamiento que garantizaría
el funcionamiento de las universidades, no únicamente por el presupuesto para abrir las puertas, Sí. que funcionen los espacios físicos de las universidades, la limpieza, el presupuesto de funcionamiento, sino también los salarios. Así que es un proyecto muy importante que se trataría mañana y es uno de los que concentra adhesión de parte de distintos bloques. Quiero decir, no únicamente Unión por la Patria va a votar a favor de ese proyecto, hay sectores del radicalismo que también lo están acompañando, de hecho es una iniciativa impulsada por buena parte de ese espacio político, algunos diputados del PRO también lo acompañan. Esto no quiere decir que esté garantizado o que haya estado garantizado en su momento el quórum, pero sí que se acercaba mucho más a la posibilidad del quórum. El otro tema es el Hospital Garrahan, también el financiamiento y el presupuesto para funcionar y para los salarios de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Estos dos grandes proyectos concitaban en general una adhesión importante. Sí. Acercaban la posibilidad del quórum a la sesión de mañana. Voy a poner un pero Sí. ahí, que es que varios de estos proyectos no pasaron por todas las comisiones que les corresponden. Exactamente, porque fueron bloqueadas esas comisiones. Claro, exactamente. Y parte de la idea de la sesión de mañana es volver a abrir esas comisiones que puedan funcionar. O sea, no van a conseguir los 2/3, muy probablemente, pero sí podrán emplazar esas comisiones Así para es. que funcionen. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí tendría la continuidad legislativa que cada uno de los proyectos Pero vas pateando necesita para tener. el gobierno gana tiempo, digamos. Sí, de todas maneras, aunque mañana mismo lograran media sanción y el Senado la semana que viene los aprobara, muy posiblemente el gobierno nacional los vete. Bueno, igual hay que ir a esa... Hay que ir, por supuesto, pero esa cancha. es algo que ya se dijo, lo dijo el mismo Guillermo Francos en el recinto, si no me equivoco. Ahora, la sesión de mañana, que aparece en principio más o menos ordenada, empieza a complicarse cuando los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal traen otros temas sobre la mesa, por ejemplo, la derogación de algunos decretos de necesidad y urgencia llevados adelante por el gobierno nacional y también la reforma o una reforma posible al régimen penal tributario. Y por el otro lado, desde otro sector de la oposición, más cercana al gobierno, pero que en este caso trae la derogación de las retenciones. Todos estos temas, que Sí. no concitan el mismo acuerdo que los dos anteriores, bueno, empiezan a empiojar todavía más la sesión de mañana. En medio de todo esto, el gobierno sigue negociando con los gobernadores reunidos en el CFI para tratar de que vayan bajando jugadores. Pero bueno, aunque parezca conocida, toda esta escena me parece que es bien distinta. Bueno, vamos a cambiar de tema brevemente. Tenemos entrevista. Ya saludo a nuestro entrevistado. Antes, Néstor, en un ratito, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de cómo se dirimió la interna en el oficialismo de Chile con la ya anunciada candidatura presidencial de la dirigente del Partido Comunista, Janet Jara, en las elecciones de noviembre, así que vamos a echar un vistazo a qué es lo que sucedió el domingo y cómo se perfilan los candidatos presidenciales. Bueno, muy bien. Quiero saludar, el tema es YPF. Estamos buscando distintas miradas, distintos abordajes después del fallo de la jueza Presca en los Estados Unidos. Diciéndole o sugiriendo que la Argentina, el Estado argentino tenía que entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar la demanda de los fondos buitre, que a su vez compraron el litigio a la familia Eskenazi, al grupo Petersen, y ahí anda, con algunos números que son bastante raros. Está en línea Pablo Toderos, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén, y muy metido en el tema. Pablo, soy Pablo Caruso, y estoy con Néstor Restivo y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todo el equipo de la radio y por supuesto a toda la audiencia. Gracias, Pablo. De hecho, ahora estoy haciendo match y después le podemos preguntar a ver cómo está viendo lo de las sesiones de mañana, pero la entrevista está pautada para hablar de YPF. De todo lo que ha ocurrido en estas horas, Pablo, ¿dónde le parece que tenemos que poner la mirada? En el presidente de la Nación. ¿Por qué? Presidente de la Nación en campaña dijo que iba a vender YPF y Vaca Muerta. Y luego hizo un intento con la famosa ley ómnibus y el listado de empresas a venderse, claro. Puso YPF. Hoy el presidente de la Nación, más que claro quedó en sus expresiones el día de ayer, cuando se enteró de esto, un poco más que dándole consejos a la jueza de qué es lo que tenía que hacer con el tema de YPF. Realmente creo que hay que poner el ojo en el presidente
y defender YPF, que fue algo que nosotros dijimos en campaña que íbamos a hacer, que íbamos a trabajar, porque está claro desde lo legal, desde lo constitucional de cómo fue la expropiación, desde la vista también institucional. Se hizo con una ley del Congreso, votada por 206 diputados, y votada por 60 senadores. Que a ver, Pablo, si me equivoco... Se declaró la necesidad y la utilidad pública. Se hicieron todos los pasos que tenía que hacerse. Luego quedó un remanente de un sector mínimo dentro de la empresa, que no representaba ningún tipo de mayoría, que no estaba de acuerdo. Ahora lo llevaron a una jueza que le está dando, le vendieron, como bien decía, a fondos buitres, esto que va también de traste con la legislación española, que es donde empezó esto, la venta esa. Ahora bien, la situación está en el momento, y después los montos, ¿no? En el momento que YPF da 2.800 millones de dólares de ganancia, en el momento de una Argentina con una balanza energética de 5.000 millones a favor, que el año que viene van a ser 8.000 millones de dólares a favor, y de ahí vamos a ir creciendo hasta llegar a 2030, 2031 con 30.000 millones de dólares a favor en la balanza energética. En ese momento el presidente nos está diciendo de que, bueno, esto se da por lo que hicieron o cómo lo hicieron, esto, el otro, y como que mucha parece que no tiene mucho ánimo de ir en contra de la jueza, sí, o de apelar esto. Ya hicimos un pedido de informe de cuáles van a ser las acciones a seguir por el gobierno nacional. A ver, Pablo, voy a arrancar de atrás hacia adelante porque dijo, o por lo menos dio varios abordajes, todos son interesantes, sobre todo para ofrecerle a la ciudadanía claridad respecto de qué estamos hablando. Arranco por atrás. Cuando hablamos de YPF, estamos hablando del control de esos recursos que podrían dar hacia el 2030 30.000 millones de dólares de la balanza energética. Favorables, claro. Hoy por hoy, si uno ve las curvas, lo que está compensando tanta salida de dólares, por ejemplo, por importaciones o por consumos en el exterior o eventualmente por viajes. Por carry trade, por la fuga de Caputo. Sí. Sí, el plan económico no está demolido por efectivamente esa balanza energética actual. Dicho esto, perder YPF o perder el control de YPF significaría decirle adiós a algún tipo de desarrollo soberano, ¿digo bien? Sin duda, pero aparte también ya sabemos qué significó YPF privatizada. Claro. Y los neuquinos y neuquinas, más que nadie, la sufrimos a la YPF privatizada, donde empiezan a liquidar dividendos. Es lo primero que hacen, y lo último que hacen es exploración y explotación. Sigo yendo hacia atrás en su propio relato, sí. Y entonces digo, bueno, hay un Congreso que toma una decisión. Y por lo que entiendo, y me gustaría que lo explicáramos un poco mejor, hay un Congreso Nacional que toma una decisión. Uno entiende mucho más para sobreponerse, digamos, o sobreimprimirse sobre un estatuto de una empresa que cuando fue privatizada decía no, puso obstáculos para que no pueda ser recomprada por el Estado las acciones mayoritarias. Ese debate, ¿cómo es? Que entiendo que es de donde se agarra el litigio al que Presca le da la razón. Sí, a ver, ese debate está claro, fundamentado en la legislación argentina. Nunca el estatuto de una empresa puede estar por encima de la legislación argentina. Sí. Y por encima de la Constitución argentina. Y está claro que cuando se tomó esta determinación, obviamente que todos los informes que se pidieron, todas las cosas que se hicieron legales, se hicieron en base a lo que tenemos y a la legislación argentina y todo, y se tomó esta determinación soberana de
reestatizar de una empresa, de comprar las acciones, la mayoría de las acciones, y se hizo con una ley del Congreso de la Nación. Luego, esto lo están haciendo afuera porque por los tribunales argentinos claramente no va a pasar. Por la ley argentina no pasa. Ahí tenemos otro elemento que es ir al CIADI, ¿no? El tema del CIADI y los tribunales internacionales. Una gran condena esa para la Argentina. Sí, bueno, acá ya este gobierno arrancó con el RIGI, lo mismo, exactamente lo mismo. Diputado Todero, Luis Pablo Gininger lo saluda. Me parece que llegamos a un punto que es interesante para quienes no conocemos el detalle o que no venimos siguiendo en detalle el tema, y ahora nos encontramos con este fallo de la justicia de los Estados Unidos, y la pregunta, ¿no?, que entiendo por lo que usted viene manifestando, termina en una discusión política, pero la pregunta en concreto es: ¿cuánto hay entonces para definir lo que está ocurriendo ahora con YPF? ¿Cuánto hay de discusión política y cuánto hay de definición política a la hora de los bifes? ¿Y cuánto de, bueno, la justicia de los Estados Unidos tuvo un fallo o dio un fallo y hay que cumplirlo? Primero, hay que apelarlo, no cumplirlo. Primero que nada. Hay que apelar ese fallo, lo tiene que hacer el gobierno nacional. Y segundo, para transferir las acciones, para modificar la estructura de YPF, tiene que hacerse por una ley del Congreso. O sea, si hay que transferir por H o por B las acciones de YPF y la mayoría estatal, se tiene que hacer por una ley del Congreso. No puede el gobierno nacional decidir cumplir un fallo de estas características. Bueno, hay quien dice, en realidad es de primera instancia, y esto debería terminar en la Corte de Estados Unidos. Hay quien dice que esto no va a prosperar, pero es una señal, ¿no?, que vienen... Pero más allá de eso, y uno no quiero entrar a parte de los montos, los que pide sobre una venta de 17 millones de dólares, pide 16 mil millones de dólares, bueno, digo, hoy YPF, digo, sobre estos números que hablábamos, de lo que le genera la balanza energética argentina, las ganancias que va a tener YPF, que van a ser crecientes año a año, hace a que Argentina podría pagarlo más bien eso. Ustedes calculen que los intereses que tiene esto, porque hoy yo escuchaba, entre todas las cosas que se dicen, y lo escuchaba por medios de acá de Buenos Aires, diciendo: están los argentinos pagando 2 millones de dólares por día de intereses, vamos a tener que pagar 2 millones de dólares por día de intereses. Al año, ¿cuántos son? 750 millones de dólares. O sea, una semana de Caputo con el carry trade. Claro. Del Banco Nación, del Banco Central, digo. Sí, una semana. Los números son... Una semana y media de lo que pierde Caputo, de lo que fuga Caputo, del plan económico de Caputo. Eso en un año es. Por eso digo, también tener en claro estas cosas y estos números de lo que se está hablando, que no son 16 mil millones de dólares, que no llega a 170 millones de dólares. Bueno, de hecho, la compra del litigio creo que es por alrededor de 10 millones de dólares, un poco más, si no me equivoco. 17 millones de dólares compra el litigio el fondo buitre, y tiene en su planilla la expectativa de ganar, creo que 2.500. Le están dando 16.000 millones en el... Exactamente, por eso. Lo cual es toda una gran vergüenza, ¿no? Estamos hablando de cosas irrisorias, y como bien decían, es un fallo de una primera instancia de Estados Unidos, de una jueza que viene discípula y mano derecha de Griesa. Bueno, obviamente esperamos que el gobierno actúe de manera racional, cosa que me cuesta creerlo, pero bueno, por otro lado, la provincia de Neuquén lo mismo, las provincias que tienen parte de esas acciones, porque parte de esas acciones son de las provincias también. Claro.
tienen que actuar con sus equipos jurídicos, también tienen que actuar las provincias y defender esto que es una cosa verdaderamente la posibilidad de un desarrollo, de una salida soberana de Argentina. Pablo, una cosa que me llama la atención, estamos charlando con el diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, de la provincia de Neuquén. Una cosa que me llama la atención, no vi lo suficiente, no miré bien, pero una reacción más conjunta y contundente por parte de las fuerzas políticas del país, ni respecto a YPF ni en defensa del gobernador de la provincia. Puntualmente nosotros sí lo hemos hecho, primero porque defendemos la privatización, está claro que defendemos la privatización de YPF y en la forma que se hizo, con lo cual digo que no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ministro de Economía, fue el gobierno nacional, fue la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Fue el secretario legal y técnico de la presidencia, fue cada uno y cada una de las personas que fue Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno, un país que tomó la determinación. Claro. Acá se pone por una cuestión electoral, quieren echarle la culpa a Axel Kicillof. Claro. Digo, el presidente, y eso, digo, pero sobre algo que no tiene ni ton ni son. Pablo, No nada. Lo último, le pregunto, ¿cómo viene la cosa para las sesiones pedidas para mañana en el Congreso? No, yo magia no hago. No tengo la bola de cristal. Bueno. Yo creo que viene bien. Por supuesto, los escuchaba al principio comentando de esta situación que podemos tener. Nosotros estamos pidiendo que se den de baja decretos que son sumamente perjudiciales para sectores, para Argentina, para la historia argentina, como es el banco de datos genéticos, como es el tema del teatro también, del Instituto Nacional del Teatro. Digo, situaciones que realmente son complejas y que necesitamos que esos decretos también se den de baja. Por supuesto, discutir el tema de las universidades, por supuesto, discutir todo y cada uno de los temas que se plantearon para estas sesiones. Bien. Yo creo que va a haber quórum. No obstante, tenemos reunión de bloque ahora en un rato y como siempre vamos a definir en bloque. Gracias, Pablo, por la charla. No, por favor, a ustedes, saludo a toda la audiencia. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, representa la provincia de Neuquén. Bueno, por razones obvias nuestra mirada tenía que ver con sus recomendaciones sobre dónde focalizar el tema YPF. Lo primero que dijo fue en el gobierno, respecto del mensaje de ayer de Milei. ¿No les da la sensación que hubo poca reacción? Sí, absolutamente. Poca reacción. Estuviste bien en incluir los dos temas, no solo con respecto al tema YPF en sí, sino a lo actuado por Axel Kicillof. A lo focalizado en Kicillof, ¿no? Así es. Que a propósito de eso, un dato en ese sentido, se espera una conferencia de muy prensa importante para las 18 horas. Sí. Está anunciada para las 18 horas, conferencia del gobernador sobre el tema YPF. Sí, a la falta de reacción, que coincido que no hubo, inversamente proporcional es el ataque mediático a la gestión de Cristina, de Axel, sí, cuando se nacionalizó YPF. Y con hoy leía en detalle, por ejemplo, la nota de... Si están a favor del fondo buitre, ¿no? Exacto. Es una cosa muy llamativa. La nota de Carlos Pañi, que hace eje en la supuesta corrupción que rodeó a todo ese episodio. Y ya arranca con típico de Pañi, con un sofisma increíble, porque él dice: la jueza de Manhattan tiene que resolver, usa esa palabra, y no tiene que resolver nada. Esa justicia de Manhattan, porque ¿qué es resolver? Buscar una solución, ¿no? Resolver es buscar una solución. Y la jueza de Manhattan, como el juez que estaba antes, no son parte de la solución, son parte del problema. Claro. Es decir, hay todo un sistema del establishment financiero internacional, en la cual los fondos buitres son parte, que tienen como pieza central la justicia de Manhattan. Entonces no va a resolver nada. Es problematizar un tema a favor del fondo buitre. Y ahí por eso llama la atención la falta de reacción, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno, es un gobierno de entrega del patrimonio nacional, neocolonial, y entonces ahí sí tendría que haber una reacción. Estamos hablando de YPF, no estamos hablando de
así estuviésemos hablando de una empresa menor, pero estamos hablando de la empresa más fuerte que tiene el país. No hay una reacción patriótica y sí hay de parte del establishment comprar este discurso del enemigo, que es porque no tengo problema en decir que los fondos buitres son enemigos, nuestro y de la humanidad. Y la jueza es parte del problema, digo, no es parte de la solución. Bueno, de hecho es, como decía Pablo Todero, un poco la discípula de Griesa. Algunos dicen que va más allá, incluso, y algunos dicen que hay vínculos vinculados a negocios internacionales que quieren quedarse con el petróleo en la Argentina, porque de eso se trata, tener YPF, tener el control sobre el recurso, que saltean estratos en Estados Unidos, ¿no? Que a ese nivel está llegando un poco el tema. Algún reflejo institucional, eso quiero decir. Lo de Pañi ayer es emblemático, porque Pañi omite toda la cuestión de soberanía. No aparece, no está. No aparece en ningún momento, y es como si buscara meter el dedo en los vínculos de Skenazi con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Sí. Termina dando algunas informaciones, a veces un poco precisas, pero después bastante laguneras, porque no termina de decir lo que evidentemente o supone conocer, pero en ningún momento pone por encima de cualquier episodio de estas características, pone la cuestión soberana. ¿Pero por qué lo haría, perdón? Porque es argentino, uno supone. Estamos hablando debería hacerlo. Bueno. No, ¿por qué Carlos Pañi, que tiene una clara posición política en relación a los intereses económicos y los intereses del capital, pondría por delante la soberanía a los intereses del capital? Pero porque seas del espacio político que seas, no hay posibilidad de conducir un país más o menos soberanamente si vos perdés YPF. Sí, de hecho, lo que decía Pablo Todero, el diputado al comenzar, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional puso YPF entre las empresas a vender apenas arrancó su gestión. Lo primero que hizo es poner YPF, aerolíneas y tantas otras. Ahora anda con la campera de YPF, lo venimos diciendo. Sí, ahora anda con la campera de YPF, claro. Evidentemente sabía el tema. No sé si sabía el tema, pero anda con la campera de YPF. Yo creo que le encontró el gustito también a un negocio posible ahí. ¿Vos decís que lo hace para respaldar la decisión de la jueza? No, yo digo que es un acting, que tenía la información y que se fueron todos vestidos. Yo creo que no. Hasta Lemoine, que estaba tirada en un rincón, no sé haciendo qué, estaba con... No le pusieron al perro el coso pero de yo YPF creo que entendió lo otro, lo que vos decís. Ningún gobierno puede llevar adelante una gestión con el fin que sea, que el fin del gobierno de Javier Milei está claro, sin empresas como YPF, no únicamente YPF, sin empresas como YPF. Y después está el otro tema, ¿no? Lo que los fondos buitre han hecho en la Argentina en el último tiempo con periodistas, con dirigentes políticos, ¿no? Para decirlo de una manera muy amable, han sido grandes sponsors de ciertas campañas a su favor. Recordemos todo lo que significó... Por ejemplo, en el caso del memorándum de entendimiento con Irán, la presencia de los fondos buitres sosteniendo campaña, con el tema Nisman, si no me equivoco, también en su momento. Tampoco hay que ser tan ingenuos creyendo que están defendiendo solamente una idea, ¿no? Bueno, 5:03. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión
y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. A lo que voy es que hay un sector de la política nacional, que puede hacer política siendo antipatria. Es decir, puede hacer política hablando mal de nuestro país, pueden decir que hicieron plata a pesar de nuestro país, pueden hablar maravillas de otros países y decir constantemente que este es un país de mierda, y eso no los excluye de la política, algo que es increíble, porque digamos, si vas a hacer política se supone que amás a tu país, que lo defendes más allá de cómo pienses, económicamente, políticamente, podrás estar más a la izquierda, más a la derecha, pero la derecha de otros países suele ser nacionalista. Bueno, nuestra derecha muchas veces tiene un profundo desprecio por nuestro país, algo que es increíble que la sociedad se lo perdone. Que vuelvan las ideas.
5:10 de la tarde en Estados Unidos. Están jugando ya algunos minutos del segundo tiempo. Real Madrid y Juventus van empatando 0-0. El otro partido, también por octavos de final, a las 10 de la noche, es Borussia Dortmund frente a Monterrey de México. Y por la Primera Nacional terminó hace un rato un partido que se estaba jugando en Santa Fe y que ayer terminó en escándalo. En realidad no terminó, se suspendió porque los hinchas de Colón de Santa Fe empezaron a agredir a sus propios jugadores que estaban refugiados en la mitad de la cancha. No había costado de la cancha donde pudieran ir para que no les tiraran piedras. Terminó hace un rato el partido con triunfo de Mitre Santiago del Estero 1-0 frente a Colón, que está, insistimos, en la Primera Nacional, pero con un pasar futbolístico muy malo. Lo que pasa es que esto trasciende, por supuesto, lo deportivo, digamos, ¿no? Bueno, Néstor, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde vamos a ir por Chile. Hablamos la semana pasada, el domingo hubo primarias para elegir candidatos presidenciales. Las presidenciales son en noviembre de este año, faltan 4 o 5 meses. Y en realidad la primaria se dio en el espacio del oficialismo, ya que la derecha y los otros partidos que están afuera de la alianza que hasta ahora conduce Boric, presidente, ya nominaron a sus candidatos en forma directa. Por ejemplo, la derecha tradicional va a tener como candidata a Evelyn Matei, de la UDI, una persona dura, digamos, de la derecha. La ultraderecha va a tener a Antonio Katz, este hombre que llegó al balotaje la vez pasada, más a la derecha aún, un discurso muy similar al de Milei, quizá más elegante, menos violento, pero con la misma ideología. Y otros candidatos también. En el único lugar que hubo primarias que fueron vinculantes es en el espacio del centro izquierda, donde participaron varios candidatos y ganó Janet Jara, la dirigente del Partido Comunista. Por lo tanto, ese espacio de centro izquierda va a llevar, y es una novedad en esto en Chile, a una candidata mujer y del PC. Janet Jara fue ministra de Trabajo del presidente Boric, fue también subsecretaria de Previsión Social con Michelle Bachelet, una mujer muy ligada al movimiento sindical. En su juventud fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, y tanto con Bachelet como con Boric se destacó, por ejemplo, por el trabajo por la reducción de la jornada horaria, de 40 horas, y la reforma de las AFP, de la jubilación privada, que fueron un verdadero saqueo en Chile desde la dictadura en adelante. No se logró reformar del todo, pero ella fue en todo caso una de las que más empujó en esa reforma, que ahora promete que si llega a la presidencia va a profundizar. Estaba muy emocionada el domingo cuando ganó, derrotó a Carolina Toja del PPD, que es el partido de Lagos, por ejemplo, del expresidente Lagos. También hubo otros candidatos del Partido Verde, de otros candidatos del centro izquierda. Se sabía que estaba entre Jara y Toja, y Jara ganó por mucho margen. Era una votación que participó poca gente, pero que fue contundente en cuanto al porcentaje. 60% de votaciones tuvo Jara en las preferencias del electorado que, insisto, votó dentro de lo que es el espacio de Boric. Y tuvo una frase muy linda, dijo, recordó a Allende, a Salvador Allende en una de sus frases cuando ganó la presidencia. Lo citó textualmente, se me borró la frase diciendo: vayan a descansar a sus casas con la alegría de haber llegado a esta meta de triunfo. Bueno, ella tiene un triunfo parcial, que es ser nominada para presidenta. ¿Las elecciones son? El noviembre de este año. Ahí un gran problema que hay es que todos los sectores que la apoyan dijeron que ella es la candidata que ganó, se alinearon detrás de ella, y hay un sector que no participó, pero que en principio está dentro del espacio de Boric, que es importante en Chile, que es la Democracia Cristiana. El presidente, Undurraga se llama, dijo que él no va a apoyar una candidata comunista, pero que esa decisión la tiene que tomar la mesa directiva de la Democracia Cristiana. Si bien es un partido devaluado, es un partido que tiene electorado y que no se banca mucho a apoyar a una candidata muy de izquierda para enfrentar eventualmente a un candidato de la derecha. Así que va a ver qué hace el Partido Demócrata Cristiana. Pero el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Verde, el Partido Humanista, todos están de acuerdo que ella ganó la interna, ella va a ser la candidata. Las encuestas lo dan ganador a Antonio Kast. Hoy falta mucho todavía. Insisto, Kast es este hombre que compitió con Boric en el balotaje. Seguramente va a haber balotaje. Ultraderecha, Kast, ¿no? Ultraderecha. Es el mismo discurso que Milei. De hecho, no estaba residiendo en Chile.
estaba residiendo afuera, ¿no? Hay otro candidato de la derecha que estaba afuera, Panisi, que es un populista que se hizo un 10% de los votos. Katz creo que sí. Es el mismo programa de Milei, con no tan violento en su verborragia, pero sí con misoginia, con muy despectivo hacia los inmigrantes, con una visión ultra neoliberal. Es un hombre que viene de los partidos tradicionales de la derecha y hoy, según los sondeos, tiene 25, 30%. O sea, no es un outsider. No, ella tiene una carrera parlamentaria, ¿no? Si se llegara a dar esa situación, sería otra vez un caso interesante Chile, ¿no? Porque va a tener dos candidatos que compitan, insisto, falta mucho, bien de derecha y bien de izquierda. Y esto se ha dado en la historia chilena, ¿no? Pensemos en un gobierno como el de la Unidad Popular, bien de izquierda, bien radical, y después una dictadura como la de Pinochet, que fue la más radical en términos de implementar un modelo neoliberal en Chile. Y ese clivaje tan extremo cada tanto aparece en la sociedad chilena. Lo que dice la democracia cristiana, que si Chile llegó hasta donde llegó, y ellos están orgullosos del modelo que tiene Chile hoy, fue porque se privilegiaba más el centro político. Sí. Y hoy el electorado chileno, si es el caso del balotaje entre Jara y Kast, no va a tener una opción de centro, si se quiere, ¿no? Así que va a ser interesante este proceso. Ella es una persona, insisto, de mucha empatía, me refiero a Janet Jara. Creo que va a ser la primera vez que haya un candidato del Partido Comunista con mucha chance. Recordemos que la vez anterior compitieron Boric y Daniel Jadwe del PC, ganó Boric. Jadwe tiene una postura mucho más radical dentro del comunismo. Jara es una mujer más, si se quiere, moderada, hasta tuvo algunas internas dentro del propio PC, porque Jara tuvo alguna crítica, digamos, a ciertas cuestiones con Cuba, con Venezuela. No es tan ortodoxa dentro del partido, pero es una dirigente del Partido Comunista. Es interesante, te escuchaba, y la cantidad de espacios políticos tradicionales que mencionaste, pensando en nuestra discusión del inicio del programa, ¿no? Un país tan cercano como Chile mantiene una estructura política consolidada mucho más tradicional que la Argentina, sí, ¿no? Y creo que en Uruguay pasa lo mismo. Decir, pensaba en el Frente Amplio. Es una construcción, ellos tomaron mucho también el modelo del Frente Amplio, ¿no? Ellos sabían por la experiencia de la Unidad Popular que si se peleaba el centro izquierda y la democracia cristiana, gana la derecha, que es lo que ha pasado. Así todo, cuando se juntaron muchas veces ganó la derecha. Recordemos que Piñera fue 2 veces presidente y demás, pero saben que tienen que consolidar eso que alguna vez se llamó concertación democrática, después se llamó nueva mayoría, después se incorporó el PC dándole un perfil más de izquierda, si se quiere. Pero bueno, va a ser interesante seguir todo ese proceso en el cual la derecha tiene la tendencia, según las encuestas, a ganar. Chile ha tenido una cuestión muy pendular en los últimos años. El gobierno de Boric no ha sido bueno en general. Hay temas que tratábamos con el entrevistado la vez pasada, el tema de la seguridad, sobre todo el tema de los inmigrantes. Hay un discurso corrido a la derecha y hay que ver cómo esta candidata de la izquierda se acomoda tratando de ampliar lo más posible su base electoral para darle pelea a la derecha. No para alargarlo mucho más, pero si la agenda está muy corrida a la derecha con temas de migración y con temas de seguridad, sin embargo el mensaje de la interna hacia la propia gestión de Boric parece ser: fuiste un tibio, o te quedaste corto, no terminó de representar todo lo que queríamos. Que es una mirada bastante compartida en general en la región respecto de la... Sí, no sé si lo manifiesta, si te entiendo bien, no lo manifiestan así los propios integrantes de Boric. No están ahora en esa posición de criticarlo, porque están en medio de la carrera electoral. No, está bien, pero a la interna, votando una candidata... No, claro, más eso sí. Tirada hacia la izquierda, supuesto, sí. El mandato es profundizar, ¿no es? Exacto. La candidata más... Boric tenía un candidato, el sector de él se llama Frente Amplio justamente, que salió creo que tercero. La candidata más cercana a él era la de Carolina Toja, y el electorado de ese espacio votó una posición más de izquierda. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, nos vamos a detener en un caso que no sé si está lo suficiente en agenda. Es un caso muy, pero muy grave y tiene que ver con Alexia Baigar, que es esta joven que está detenida en la cárcel de Ezeiza. Hace un ratito nada más en el programa de Carlos Polimeni habló Eva, su mamá, que también estuvo detenida, la detuvieron juntas. Recordemos que Alexia Baigar es una mujer que está acusada de tirar excremento y colgar un pasacalle en la casa de José Luis Espert.
Además parece haber otro elemento con un tema con un auto, es decir, entiendo que cuando preguntaron por qué estamos detenidas, dijeron, bueno, es una sumatoria de cosas, pero lo cierto es que está detenida en Ezeiza, a la mamá la liberaron. Eva Pietravallo charló con Carlos Polimeni y dijo lo siguiente. Al día siguiente la llevan a la calle Talcahuano. La llevan no solo esposada, como nos habían llevado como delincuentes esposadas con las manos atrás, en la espalda, la llevan encadenada a un móvil. No sé cómo es eso, porque cuando mi hija me lo contó me resultaba inimaginable. La llevan a Talcahuano, y de Talcahuano la llevan al penal de Ezeiza. Y me cuenta además que la tenían como si fuese, ella me dijo esta expresión que yo cuento en confianza, que la estaban fotografiando, y que en 3 oportunidades le decían, ponete así, ponete asá. Entonces le sacaron fotos con la cabeza tapada, y después alguien se quejó a los gritos de por qué con la cabeza tapada, que tenía que estar con la cabeza descubierta. Toda esa secuencia en 3 oportunidades, porque a alguien, no sé a quién, no le gustaba la fotografía. Y bueno, y ahora está en la cárcel, y es una chica que tiene una enfermedad. Es una chica muy bella y tiene un aspecto saludable, pero tiene una enfermedad autoinmune rara que se llama LAM, L-A-M, es la sigla. Y ella, que es una enfermedad que afecta los pulmones. Bien, estamos escuchando a Eva Pietravallo, la mamá de Alexia Abaigar, que está detenida en la cárcel de Ezeiza, y está en línea Adrián Albor, que es abogado de Alexia. Adrián, soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Luis Pablo Geniger. Saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos y le mando un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, Adrián. ¿Cuál es la situación de Alexia en este momento, y si podemos repasar un poco las razones por las cuales la tienen detenida? Bueno, ella en este momento aún no está resuelta su situación procesal. Esto es que no se ha determinado si la jueza Arroyo Salgado la procesa, la sobresee o le dicta falta de mérito. En este momento ya está detenida a disposición del juzgado de Arroyo Salgado en el penal de Ezeiza, acusada, bueno, de provocar el apocalipsis, la destrucción de la especie. Realmente la calificación, a nuestro criterio, es una calificación, uno trata de ser respetuoso y no pasarse, ¿no? Pero rayana en lo ridículo. Parecida a la época en la que Bonadío calificaba de traición a la patria el memorando de Irán, esas cosas que no pasan el filtro del análisis superficial de lo que es la calificación legal de hechos planteados en abstracto. Concretamente se le acusa de haber tirado bosta en la puerta de la casa de Espert y haber puesto un pasacalle que decía: acá vive la mierda de Espert. Esto ha merecido prima facie la calificación de instigación a la violencia colectiva. De ninguna manera puede esto ser calificado de instigación a la violencia colectiva. Instigación a la violencia colectiva, por ejemplo, cuando el presidente de un país dice que va a ir a buscar a los zurdos hasta el último rincón de la tierra y consigue, a partir de sus palabras, que personajes ignotos, por ejemplo, vayan a tratar de violentar a investigadores del CONICET, como pasó en Mendoza. Eso es instigación a la violencia colectiva. Lo otro es si pasó o no pasó, si lo hizo o no lo hizo Alexia, es algo que es una contravención municipal, como quien estaciona mal el auto o pone la basura en lugar del contenedor, lo pone al lado del árbol, cosas de ese estilo, que de ninguna manera merecen cárcel. Claro.
¿Cuál es el tema del auto, Adrián? Te estamos escuchando con mucha atención y no para validar eso, pero sencillamente para saber qué otra cosa más hay. En el medio hay un tema de un auto que contó Eva en la nota de don Carlos Polimena hace un rato. Bueno, concretamente lo del auto es el único elemento de prueba con el que pretenden validar la existencia del hecho. Esto es, sostienen que por la zona de los hechos pasó un auto que está a nombre de Alesia, y por eso se llevaron presa a Alesia, a la mamá y al ex marido, a la ex pareja de Alesia, porque tenía cédula azul del vehículo. Es decir, no hay ni siquiera una identificación de ella ni de las otras personas que todavía siguen imputadas. La mamá y la ex pareja siguen imputadas solamente porque un auto que estaría o habría estado a nombre de ella anduvo por el lugar de los hechos. Más allá de eso, sí. Si realmente esto hubiera tenido alguna participación Alesia en todo esto, en primer lugar queda al amparo de la garantía constitucional de la protesta social. Digamos, sabemos que claramente acá nos estamos encontrando ante un gobierno que plantea un programa de miseria planificada que genera, por supuesto, como consecuencia casi lógica, casi natural, genera protesta social. La protesta social puede ser satisfecha o puede ser reprimida, y este gobierno eligió reprimir la protesta social. Para eso se vale del Poder Judicial, que ha asumido el rol que en otra época tenían las Fuerzas Armadas, de perro guardián de la oligarquía y de las clases hegemónicas. Merced a las políticas de memoria, verdad y justicia, a ningún militar se le ocurriría hoy hacer un golpe de Estado, porque sea un general o sea un cabo primero, sabe que aunque pasen 40 años, van a morir sentados en un inodoro con el traje a rayas y detrás de las redes. Entonces esa función que antes cumplía las Fuerzas Armadas, hoy las cumple el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial, no quiero ser injusto, que en este caso a lo que se presta es a estas políticas de desaliento de la protesta social, ¿no? Si imagínense ustedes si en época de Cristina le hubieran pegado un garrotazo a alguien que iba a quemar barbijos en época de Alberto. ¿Qué hubiera pasado? Claro. Adrián, cuando salían los... Sí, decime, ¿Qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. No, quería simplemente agregar en línea con lo que vos estás diciendo, que efectivamente no llama la atención la represión de la protesta social, porque es algo que vienen haciendo prácticamente desde que asumió este gobierno, pero hay una pregunta enorme en relación a que esté detenida en la cárcel de Seiza. ¿Eso se ampara en qué legislación? ¿Hay algún antecedente similar por hechos similares, digamos? Con la hipótesis, ¿no? No estamos diciendo que haya ocurrido o que ella lo haya llevado adelante, pero en la hipótesis de que sí, ¿se justifica una detención en la cárcel de Seiza? No, de ninguna manera. En primer lugar, los únicos antecedentes que hay son precisamente actuales, que es cuando en oportunidad de la primera gran marcha que se hizo en acompañamiento al reclamo de los jubilados un miércoles, la famosa causa de los 34 detenidos a disposición de Servini de Cubría, inmediatamente se encargó Patricia Bullrich, sin responder a ninguna orden de la jueza, de llevarlos a los penales de Seiza y de Marcos Paz. Ustedes recordarán que rápidamente se buscó que la prensa le hiciera saber a todo el mundo que los manifestantes estaban presos, privados de la libertad, en un penal común. Generalmente se espera en una comisaría o en una alcaldía la resolución de la situación procesal. Es muy poco probable que una persona esté en el penal de Seiza o en el de Marcos Paz. Realmente esto es algo que, sumado a lo que contaba la mamá de Alesia en cuanto a que se le tomaron fotos, este trato inhumano y degradante al que la República Argentina está, los miembros del Poder Ejecutivo, las fuerzas de seguridad, al amparo de la ministra de Seguridad, porque vamos a decir las cosas como son, está presa por supuestamente tirarle mierda a un diputado, una persona, pero el que le pegó
el tiro en la cabeza a Grillo no está preso, y la persona que violentó a Beatriz Blanco tampoco están presos, ni siquiera están identificados. O sea, el esfuerzo que han hecho para tratar de meter a alguien preso solo con la patente de un auto que anduvo por ahí, imagínate si hicieran lo mismo para perseguir delincuentes reales, ¿no? Claro. Adrián, ¿hace cuánto está detenida Alexia? Casi va a ser una semana, en unos días, mañana o pasado va a ser una semana. Está desde jueves o viernes, pero aparte tengan presente que la jueza la tuvo 2 días para esperar, para tomarle la declaración indagatoria, esperando en una comisaría. Eso es algo que realmente también violenta la ley, porque son 24 horas el máximo. La tuvo 48 horas, las hicieron esperar. 2 días durmiendo en calabozos comunes de comisaría, esperando que la jueza se digne a tomar la declaración indagatoria. Esa es otra aberración. Y Adrián, ¿por qué no hay otros resortes institucionales que se interpongan o eviten esto? Bueno, lo que pasa es que tenés un trabajo de pinzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Digamos, estos poderes se tendrían que controlar unos a otros. Cuando trabajan en connivencia para con un objetivo común, que es el de desalentar la protesta social, no hay quien los pare. O sea, el Poder Ejecutivo debería controlar al Poder Judicial, el Poder Judicial debería controlar al Poder Ejecutivo. Cuando actúan juntos, no tenés quien los pare. Entonces esa es la falsa idea de que vivimos en una república, ¿no? No hay república cuando un diputado presenta un proyecto de ley y después vota en contra de su proyecto de ley. No hay república cuando un senador vota una ley y después no sostiene las mayorías agravadas para el veto. Eso es una farsa de república. Y es la república los órganos del poder deberían limitarse unos a otros, pero bueno, acá los tenemos trabajando en consonancia, y si el Congreso sesiona fallado es porque te están cagando. Adrián, lo último, vos como abogado, ¿qué presentación hiciste? ¿Qué estás esperando en este momento? Sí, ¿qué es lo que está, en qué momento estamos del pedido para que la liberen? La situación es alarmante. Yo tengo cerca de 30 años de abogado penalista, jamás me pasó de no poder acceder a una causa. No nos dejan ver la causa, no podemos ver la causa. Estamos planteando la nulidad de todo lo actuado porque no nos permitieron ver la causa, no conocemos los elementos por los cuales se mantiene privada de la libertad Alexia, y esto es muy grave porque en breve vamos a tener que hacer una presentación ante la Cámara de Apelaciones sin haber visto la causa. La situación actual es que se pidió la excarcelación de los 3 imputados, la jueza concedió solamente de 2 de ellos, no concedió respecto de Alexia, y esa decisión fue apelada y ahora tiene que resolver la Sala Primera de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Paralelamente, y teniendo en cuenta el grave estado de salud de Alexia, ella sufre una enfermedad autoinmune muy rara, se pidió también que mientras resuelve la Cámara de Apelaciones, que por lo menos Alexia esté en su domicilio. La jueza mandó hacer de manera urgente un informe médico y con eso va a resolver el pedido de prisión domiciliaria. Pero realmente es alarmante la situación. Alexia está en un virtual estado de indefensión porque ni siquiera al momento de los hechos se le hizo conocer las pruebas sobrantes en su contra, lo cual esto es gravísimo en un estado de derecho como pretendemos que sea el nuestro. Adrián, gracias y seguimos muy atentos al caso. Un gran abrazo. Les agradecemos por la discusión. Un saludo cordial. Bueno, Adrián Albor es abogado de Alexia y la situación me parece que es lo suficientemente tan clara como preocupante, como alarmante, ¿no? Está muy bien la comparación con el Cabo Guerrero, porque el Cabo Guerrero, hay quien dice, bueno, no lo llamaron a tomar la indagatoria. No soy abogado ni mucho menos, pero uno puede entender que quizás se toman un tiempo para una convocación, para una indagatoria, están recabando otros elementos, parece bastante demorado todo, ¿no? Y muy evidente todo lo que ocurrió, pero está libre, digamos. Qué sé yo, si vos pensás en la gravedad de tirarle tirar al bulto donde hay gente una munición de aire, de gas lacrimógeno, sí, y tirar caca en la vereda de un diputado o poner un pasacalle, sí, es como raro. Llama mucho la atención. 5:35. Somos Radio.
AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
Qué temón clavaste, Pablo Kiniger. Temón. Sí, toca Divididos, de nuevo en el barrio Villa Crespo muy prontito. Remontar el barrilete de esta tempestad. Así es. Bueno. Y no soy actor de lo que fui, ya no soy actor de lo que fui. No soy actor de lo que fui. Eso es tremenda. Sí, está muy bien, Ya no soy actor de lo que fui, es tremenda Uno frase. cambia. Bueno, enseguida vamos con Juan Carlos Junio, se nos viene el cafecito, pero antes un aviso importante del Partido Justicialista. Sí, primero repasar, arranquemos, te propongo, por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, repasar simplemente, se hizo la reunión este mediodía en la Quinta de San Vicente, presidido por quien es el conductor del partido en la provincia, que es Máximo Kirchner. No estuvieron en este caso, sí el domingo pasado, Sergio Massa ni Axel Kicillof, en principio porque no son parte del Consejo del Partido Justicialista de la provincia, que de eso se trataba la reunión, y fue como una segunda etapa a muy poquitos días ya del cierre de alianzas, ¿no? Falta un poquito más de una semana para que haya que presentar el 9. Claro, 9 los distintos espacios políticos, así que los tiempos corren y estas discusiones tienen que acelerarse. Diría yo, ¿qué es lo que queda por definir? Bueno, básicamente, ellos ya manifestaron públicamente, van a estar representados todos los sectores, no solo los de la Cámpora, Sergio Massa, el Frente Renovador y el espacio de Axel Kicillof, sino todos los espacios que vienen participando de Unión por la Patria, van a estar representados en las boletas de la provincia. No está claro todavía el criterio para distribuir el orden de las candidaturas, tampoco los nombres. Y hay otro tema que está dando vueltas y que todavía no se ha definido, que es el sello que va a llevar el espacio político. Tanto la Cámpora como Sergio Massa no tendrían problema en que se llame Partido Justicialista o que sea desde ahí que se convoque a una boleta, a un espacio electoral, pero por supuesto Axel Kicillof está planteando, bueno, nosotros tenemos nuestro propio espacio, Movimiento Derecho al Futuro, y convendría poner un nombre de una alianza como podría seguir siendo, como hasta ahora, Unión por la Patria. Esto queda todavía por definirse. Y hace muy pocos minutos, Cristina Fernández de Kirchner compartió, retuiteó un mensaje del Partido Justicialista a nivel nacional, posicionándose con claridad en relación a un tema que ya charlamos en el programa, que es el fallo de la jueza de los Estados Unidos en relación al caso YPF, y acá sí, en este tuit, se habla fundamentalmente de soberanía. 5:43, se viene el cafecito con Juan Carlos. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata el frío en la radio de EVE? En este momento estamos bastante templados, pero está duro afuera, ¿eh? Está duro, sí. Me gusta eso de la... no sé si lo vengo escuchando bastante, que son como dagas, el frío como dagas. Cuchillos. Como dagas. Mira vos, qué figura literaria, Sí, la verdad que sí. Como una daga que se clava, bueno, en fin. Pero esta reunión nos da calor. Me parece que sí, efectivamente. Nos damos abriga. calor Así entre es. todos. Así es. Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde querés arrancar? Quiero pedirte una mirada sobre el tema YPF. Recién comentaba Luispa el comunicado del Partido Justicialista Nacional que difundió Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿dónde estás poniendo el ojo en el tema después de la decisión de la jueza Priesca? Sí, no leí no escuché lo de Cristina todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que de algún modo se compadece este fallo, aunque ya hay antecedentes del anterior juez de este tipo de conductas, ¿no? De otros momentos. De Griesa, ¿no? Pero yo en este momento no puedo más que asociarlos a las políticas hegemónicas del gobierno de Estados Unidos como potencia mundial, que actúa violando todo tipo de leyes internacionales, de todo tipo de relaciones diplomáticas, todo tipo
de acuerdos de las Naciones Unidas, de las organizaciones regionales, de las autonomías de cada uno de los gobiernos, decide actuar violentamente en cualquier país, a cualquier otro país, amenazar a cualquiera. Por lo tanto, hay un hegemonismo violento que es peligrosísimo, porque cuando se alteran las relaciones políticas pacíficas, cuando se alteran las relaciones donde se negocian los conflictos y los problemas económicos, regionales, fronterizos, entonces te vas acercando a una situación de facto de violencia. Y yo creo que este fallo es de una arbitrariedad tan pero tan grande, es un verdadero despojo, un robo. Nos quieren sacar la empresa petrolera, no solo que es la más grande empresa de la Argentina, sino que Vaca Muerta es uno de las reservas de petróleo y gas más grande del mundo, creo que es la segunda en gas y no sé si la cuarta en petróleo. O sea, mediante un fallo judicial de una oscura jueza de Nueva York, nos quieren despojar a favor de unos usureros famosos internacionales que son estos buitres, como su nombre lo indica. Por lo tanto, francamente, creo que es una cuestión virtualmente colonial. Yo escribo todo el tiempo y hablo de neocolonialismo y a veces algunos me miran torcido, pero la verdad que hay un imperio mundial que actúa hacia los otros países como el nuestro en forma colonial, y mucho más cuando hay un gobierno como el argentino. No es lo mismo en otros países del continente que tienen dignidad, que se subordina a esos dictados coloniales. Esa es mi impresión. Yo voté la reestatización de YPF en el 2002. ¿Eras diputado cuando se recuperó? Era diputado nacional. En realidad, a ver, no es la reestatización porque sigue siendo una sociedad, es la recuperación del control de la empresa por parte del Estado. Sí, se compra, es la recuperación del 51% del porcentaje accionario, que implica que el Estado, por eso hablo de reestatización, el Estado pasa a tener el control político de la empresa porque tiene el 51%, y desde ahí el Estado Nacional gobierna a la empresa. ¿Y qué recordás de esa sesión? Mirá, yo recuerdo, fue muy conmovedor. Yo fui, bueno, como todos los diputados, 4 años, fue la decisión más trascendente creo que de todos nosotros, no solo mía, porque todos éramos conscientes que estábamos recuperando un bien fenomenal del Estado que había sido enajenado también en términos coloniales, porque lo que estaba haciendo el privado de aquel entonces, que era Repsol, que era una empresa española, era una situación también colonial, porque estábamos perdiendo reservas, tanto de crudo como de gas, y todas las utilidades que eran importantísimas las remitía a sus casas matrices. No quedaba nada, no se capitalizaban, no había inversiones, incluso la Argentina tenía que empezar ya a importar, ¿no es cierto?, combustible. O sea que era una situación, con esto de la privatización y la eficiencia de la privatización y la ineficiencia del Estado, eso era un bolazo infernal como siempre. Por lo tanto, en fin, la iniciativa de Cristina, de la presidencia de la Nación, de terminar con este oprobio, en fin, hubo como siempre quienes defendieron la privatización, pero nosotros teníamos una amplia mayoría después de las elecciones del 2011, Pablo. Claro, teníamos una mayoría importante, más muchos otros, yo ya no recuerdo el resultado, más muchos otros que no formaban parte de nuestro bloque, que también lo votaron. Entonces fue un gran triunfo, un gran momento. Yo diría, en mi experiencia como diputado nacional, fue la más trascendente. ¿Sí? Por lo tanto, esto no sé cómo calificarlo, por eso creo que forma parte de decisiones coloniales. O sea, en lugares ultramarinos como la época de la colonia se tomaban decisiones, y acá aceptar lo que establece el rey, y acá hay un virrey ahora que se le subordina totalmente. En fin,
me revela, obviamente me revela. No creo que esto se vaya a terminar concretando porque finalmente yo creo que va a haber una gran reacción popular y de la sociedad democrática que lo va a impedir. 3 de mayo del 2012, 208 votos afirmativos. Bien, bueno. Y en el Senado, 63-3 había sido la votación. Bueno, y acá en ambas cámaras, imagínate que hay 257 diputados, votaron 208. Sí. El bloque nuestro éramos 130 y pico. O sea que votaron 70 diputados y diputadas más que no eran de nuestro bloque. Cuando digo bloque, con algunos aliados ya, pero éramos teníamos quórum propio y mayoría. Claro. Fue un momento Mirá quienes glorioso. votaron a favor en ese momento radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Burjaile, parte de la mesa de enlace, digamos, representante de la patronal agropecuaria. Bueno, estaba Pino Solanas, Gerardo Morales, que era senador. Luis Juez votó también a favor. Y votaron radicales, hubo radicales. Sí. Y en contra votaron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño votó en contra, Jorge Triaca. Y estuvieron ausentes Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti. Mirá vos, Margarita Stolbizer ausente. No puedo recordar por qué Graciela Camaño votó en contra, porque la verdad que sus votos siempre fueron discutibles, controversiales, pero que vote contra YPF la verdad que no lo puedo comprender. Pero lo que importa, porque si no entramos demasiado detalles y circunstancias que nos superan, que votaron mayoritariamente las cámaras, porque también en el Senado. Sí, claro. Así que bueno, fue una decisión trascendente que ahora nos la quiere. Porque, ¿por qué no mandan de vuelta al Congreso la privatización de YPF ahora? Sí. Puede ser que lo haga, pero le va a costar un poquito, ¿no es cierto? Lo hacen a través de un golpe de furta de un poder transnacional, colonial, en fin. No es que me quiera quedar en la anécdota, pero te empezás a meter en estas cosas y encontrás cosas muy llamativas. Vos votaste como parte del Frente Nuevo Encuentro. Sí, efectivamente, nosotros teníamos un bloque propio de Nuevo Encuentro, que éramos 5 diputados. Así es. Gastón Arispe, Juan Carlos Junio, Carlos Heller, Carlos Raimundi y Martín Carlitos Raimundi. Ese era nuestro bloque de 5, efectivamente, que en general, casi siempre, teníamos una alianza con el kirchnerismo, efectivamente, éramos parte del kirchnerismo, y solo que teníamos un bloque propio, autónomo, así es. Claro, bueno, nada, te pones a ver estas cosas y vas trazando trayectorias y hay cosas que llaman mucho la atención. Déjame hacerte la última pregunta, casi no tenemos tiempo, pero vos recordás en aquel momento cómo fue el debate respecto de decisión soberana de un Congreso versus el estatuto que había sido armado en la privatización para evitar la recuperación del Estado del control mayoritario. ¿Vos te referís a la cuestión jurídica de la reestatización? Sí, eso hubo opositores que plantearon, como siempre, este tema de los jurídicos, de la seguridad jurídica, que nos amenazaban, voy recordando, con que iba a ser volteado en la justicia, tanto en la justicia nacional como en las cortes internacionales, pero eso no tenía consenso político. Finalmente, con los números que vos decís, el consenso político era muy fuerte, porque, insisto, más allá de las cuestiones patrimoniales, de la soberanía nacional, de lo que implica YPF en nuestra historia, Mosconi, había una situación que la privatización había llevado a una situación catastrófica en el tema energético. Sí. Era imperioso, así que creo que había ya un acuerdo, había factores muy importantes para la reestatización. Bien. Ahora nos la quieren robar, porque eso es así, no sé qué palabra utilizar. Nos la quieren afanar desde la decisión de una jueza, no se puede creer. Juan Carlos, un abrazo. Me quedé pensando, comparando situaciones o parafraseando algunas tapas de diario,
Porque vos te acordás que el gobierno quería privatizar YPF, estaba en la lista de empresas que querían privatizar. Uno podría decir, el voto en el Congreso que no salió, pero el fallo de una jueza estadounidense que sí, que por lo menos lo pretende. Algo, efectivamente, porque también este es un gobierno neocolonial. Bueno, Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Juño. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, nos estamos casi despidiendo. ¿Te había quedado algo entre política internacional y cotillón, Néstor? Sí, no, la política internacional lo profundizaremos si se aprueba. Tiene ya media sanción una especie, podemos llamar, de plan de motosierra de Donald Trump, aprobado por el Senado. Es el proyecto por el cual Trump se peleó con Elon Musk y fue eyectado del gobierno, y ahora están cada vez más peleados. Dice Trump que lo quiere deportar a Sudáfrica y todo eso. Que hoy se habían firmado algunos papeles para eso, o algo por el estilo. Pero bueno, es un plan de ajuste fenomenal que recae en la población más vulnerable de Estados Unidos por recortes sociales y beneficia, por supuesto, a los súper ricos de Estados Unidos con un tema impositivo. Así que bueno, por un lado eso. Y el aviso parroquial no es... hoy se... No, y estaba lo de la motosierra de... bueno, y también hubo un tuit, vos lo interpretaste mejor que yo, de Elon Musk respecto de la motosierra que en su momento le regaló el presidente Milei, cuando fue como un chico a babearse y entregarle... porque se queja Elon Musk por alguna de las políticas que estás mencionando, y alguien le dice en redes, bueno, en vez de haber recibido una motosierra y actuar como un tonto, te hubieras fijado en las cosas que estabas haciendo, le dice alguien. Sí. Y Elon Musk le dice, tenés razón, recibí la motosierra y la verdad es que le faltó empatía. Entonces es como si le estuviera bajando el precio al valor de la motosierra. Sí. Imagínate acá. Igual ya Milei, una vez que Trump se pelea con Elon Musk, se alinea con Trump, ya no es más su amigo. Obvio. No usa más. Ahora sí, tibio. Al final resultó ser un tibio. Claro. Bueno. Che, una noticia para Néstor, en realidad, o para que seguramente Néstor la va a seguir, le va a dar continuidad, y es que Lula da Silva, que llega mañana, pidió permiso para visitar a Cristina Fernández de mañana Kirchner. Estaremos atentos con esa reunión, ¿no? Sí, atención con esa reunión. Estaremos atentos. ¿Qué pasa entre Lula y Milei y qué pasa con Lula y Cristina si lo autorizan a visitarla? Bueno, tenías un aviso parroquial que compartimos. El colega, el querido amigo Carlos Ulanowski presenta hoy a las 18:30, si alguien anda por ahí por Barrio Norte, un nuevo libro de los tantos que ha hecho Ulanowski. El periodismo es lindo porque se conoce gente. Tiene una serie de anécdotas de la profesión, tiene ilustraciones de Miguel Rep. Muy buen título. El periodismo es lindo porque se conoce gente. Alguien lo tenía que decir en algún momento. Y es ahora 18:30 en el Museo del Libro y de la Lengua, en la avenida General Las Heras 2555, en el Auditorio David Viñas, ahí a la vuelta de la Biblioteca Nacional. Y van a acompañar al autor, el Beto Quevedo, Luis Alberto Quevedo, y los periodistas Claudia Acuña y Camilo Sánchez, con moderación de Constanza Bruneto. Obviamente Carlos Ulanowski estará presente ahí presentando esta su nueva publicación. Así que bueno, un gran abrazo a Carlos y a todos los del panel. Vos escribirías el periodismo es lindo porque se pica bien. Está bien. Que también. Periodismo sanguchero. Bueno, Claudia Acuña, que mencionaste como parte de esa hermosa mesa, es parte de quienes publicaron en su momento otro gran libro sobre periodismo con un muy buen título, que es El fin del periodismo y otras buenas noticias, muy buena publicado por MU, ¿no? Por el espacio MU. Sí, en este caso la editorial, me olvidé decirlo, es Marea Editorial. Bueno, recomendamos, y seguramente podemos charlar con Carlos en algún momento podemos charlar con él. Que también está invitado a la reunión que vas a hacer con Empanadita de Vino, claro, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Bueno, nos vamos, gracias. Charlie Jalante, la puesta en el aire, Alejandro Imún, la producción, Nico Lacaba coordina, Vicente Castro, operación de video, Mariano Randazzo en la edición, Gabriela Radiche viendo la renga, como corresponde. Y Hamilton viendo Juventus Real Madrid. Tenemos un corresponsal en el Tomás Aduco, una corresponsal y un corresponsal en Estados Unidos. No importa cuándo escuches esto, digamos, claro, ¿no? Ganó Real Madrid frente a la Juventus y está en cuartos de final, y nosotros mañana estaremos acá, 4 de la tarde, para hacer en vivo Que vuelvan las ideas. Pasen lindo.